queríamos pedirte que nos hables un poquito más de esa maravilla que fue la música de tangos, el exilio de Gardel, que fue la experiencia de trabajar con Piazzolla, qué significó para tu carrera esa repercusión, también la cantidad de premios, que nos cuentes un poquito de esa experiencia. Con Pino Solana yo era amigo de antes, nos conocíamos y nos veíamos en París, por supuesto, pero cuando él empezó con su proyecto, que fue un proyecto que le costó mucho poner en marcha, él tenía un guión muy raro, muy anárquico, pero en el que quería contar una cantidad de cosas, pero en materia musical él me dijo lo siguiente: yo quiero que la película represente un poco toda la historia del tango. Por eso va a estar Gardel, que ni siquiera lo voy a hacer actuar por alguien, sino va a ser la voz de Gardel, que eso es irreemplazable, con un imitador, con un actor que haga como que está él. Después va a estar, cuando él ya estructuró todo, iba a aprovechar el paso de Osvaldo Pugliese con su orquesta en una gira por Europa para que estuviera Pugliese. Luego él decía la música de hoy, que es Astor Piazzolla, que él admiraba mucho y lo quería como compositor. Y a vos te toca hacer la música del tango que vendrá. Y yo le digo, pero Pino, ¿cómo voy a hacer el tango que vendrá? Primero, yo no soy una persona que venga de ese ámbito. Segundo, hace muchos años que estoy fuera de la Argentina, ni sé qué es lo que pasa, pero por lo que sé, lo único que podría decirte es que el tango está en vía de desaparición en la Argentina, así que estamos hablando de los años 80, así que, bueno, empecé a buscar, a pensar a ver cómo podía encararlo. Dices, la música que van a bailar y van a cantar unos chicos que son los hijos de los exiliados y que nacieron o se criaron en otro lado y que por un lado quieren encontrar sus raíces, que no son las de los países donde les tocó vivir, pero por otro lado les da bronca toda esa cosa nostálgica de los padres, que la cosa tanguera justamente de las empanadas, el vino y el tango, y entonces tiene que tener una visión crítica sobre eso. Entonces, bueno, yo empecé a pensar y finalmente encontré una fórmula que fue hacer una especie de tango expresionista, un poco a la Kurt Weill, ¿no? Que fuera irónico, que tuviera momentos emotivos, pero que fuera también muy irónico. Y no me equivoqué tanto para cómo vino el desarrollo futuro del tango, sobre todo como lo encaró la generación que vino después, que lo tomó medio en serio, medio en broma, medio caricaturescamente, y también con esa distancia, con ese distanciamiento brechtiano de no comprometerse demasiado en esa sensibilidad que ya parecía de mal gusto y de modé. Entonces escribí esos tangos y los grabé. Fue gracioso porque ese fue uno de los ejemplos de cómo el director sabe más que el músico para su propia película, como es lógico, porque yo lo grabé en París con un grupo de artistas, con Susana Lago, con muchos otros artistas que había allá importantes, latinos o argentinos, pero cuando llegó el momento, y bien, quiero decir, bien, cuando llegó el momento Pino me dijo, no, estas voces no pueden ser porque son voces de chicos, tienen que ser voces de chicos de ahora. Las voces de chicos de ahora no son como las voces de hace, te colocan de otra manera, hablan de otra forma. Bueno, yo estaba furioso, entonces traté de oponerme lo que pude y me dijo, no, esto tenemos que hacerlo en Buenos Aires. Entonces en Buenos Aires juntó un grupo de actores cantantes que cantaban más o menos, ¿no? Y ¿Son los actores? no, y entonces con ellos se grabaron los grupos más chicos. Y después Marie Laforêt, que era una gran actriz francesa que participa en la película, quería cantar también una canción. No hubo forma, la doblamos. Y por último, que eso fue lo más divertido, Miguel Ángel Solá sí cantaba un poco. Y en esa época había armado un grupo en el que cantaba él.
Pero no tenía, una cosa es cantar en un escenario y otra cosa es meterse en un estudio, ponerse los auriculares y cantar sobre un playback. Ahí hay que tener una cierta práctica. Entonces yo grabé el dúo que hay, que cantan Solá y Susana Lago. Lo de Susana lo grabé en París y vine con la cinta a Buenos Aires y aquí pusimos la voz de él, que era una risa porque él no, para que entrara yo lo agarraba de un brazo y lo apretaba para que él empezara a cantar. Pero después quedó muy lindo, eso quedó muy bien y muy natural. Y después Astor hizo una música que, como hacía Astor, se metió en un estudio en Bruselas en el marco de una gira a toda velocidad, grabó 6 u 8 temas fantásticos y se los mandó a Pina. Dijo, bueno, esta es la música. Entonces ahí con él estuvimos trabajando, viendo qué se ponía, qué no se ponía, cómo se ponía. Y esa fue toda esa cantidad de música que hay en esa película, pero que para mí es realmente una mirada de artista, pero de la historia de un género en un siglo, ¿no?